Bueno, pues seguimos hablando de innovación, que es un tema muy relevante, muy importante y sobre todo para la reindustrialización y la autonomía estratégica. Y así se llama la mesa, el impacto de la innovación en la reindustrialización y la autonomía estratégica. Voy a pedir a Carlos Artal, director general de AIMIN, a Francisco Marín, vicepresidente de la Comisión de I+D+I con mayúscula, de COE, miembro también del Grupo de Reflexión de AMETIC, a Manuel Ángel Cantalapiedra, Chief Digital Solutions Officer de Europa, del Grupo Santander, a Javier Ponce, director general de CEDETI, y a nuestro moderador de lujo, que es Luis Fernando Álvarez Gascón, que es director general de Secure eSolution de GMV y es vicepresidente de AMETIC y además es el presidente de la Comisión de Innovación. Es decir, que mejor moderador para esta mesa, complicado. Así que cuando queráis. ¿Estamos bien o estamos? Me parece que no, que tú vas a ser Manuel. Lo han cambiado, sí. Las sillas musicales. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hago? ¿Me pongo ahí? Bueno, no se dirá que no somos obedientes. Otra cosa es que cuadren luego Ahora estamos bien. las imágenes, ¿no? No, me parece que es Paco, estás cambiado con... Bueno, podemos hacer un juego de esto, ahora que estamos en la hora después de comer. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, y muchas gracias por saltaros el horario de verano. Estamos el 31 de agosto, pero aquí por la tarde, todos muy disciplinados. Una vez más para hablar de innovación. Muchas gracias a Teresa Riesgo por acompañarnos, por cierto, una vez más. Muchas gracias por esa cercanía. Bueno, la innovación, yo diría que con el actual equipo directivo de AMETIC no va a estar nunca fuera de la agenda de este evento. Además, yo diría que con un papel preeminente. Y no es porque seamos unos frikis, ¿vale? No es que este tema nos guste, que nos gusta y tenemos cierta inclinación intelectual por él, sino porque nos parece un tema importante. Porque nos creemos lo que dicen los economistas en cuanto a que la innovación es una fuente de crecimiento económico, porque creemos que la innovación es la vía para la competitividad de las empresas y con ello la generación de empleo de calidad estable y mejor remunerado, porque lo estamos viendo a lo largo del día, la innovación es el camino para resolver retos sociales, como fue la pandemia, como son ahora los derivados de la escasez energética y la sostenibilidad en largo plazo, y también por un factor quizás más de nuevo cuño, pero no menos importante, que se va a colar en el debate inmediatamente en este encuentro, que es el tema de la autonomía estratégica, soberanía tecnológica. Es decir, necesitamos ser actores realmente de todo este proceso. Y el problema es que cuando miramos la situación de todos estos elementos en nuestro país, pues tenemos un panorama que a mí me resulta como poco inquietante, sino preocupante. Muchos años de estabilización en la renta per cápita de nuestro país, de no crecimiento, un retroceso en la productividad total de los factores de nuestra economía, una pérdida de capacidad industrial, una reducción en la complejidad tecnológica de nuestras exportaciones. Es decir, hay síntomas de que algo no estemos haciendo suficientemente bien. Una manera de aparecer, de retratar dónde está España en contexto internacional es utilizar los famosos indicadores. Y la verdad es que, lamentablemente, muchos de los indicadores comparativos nos tenemos que acostumbrar a llevar el dorsal número 30, que es algo que no... 30 y tantos más bien, que es algo que personalmente no resulta muy satisfactorio. Es así en índice de innovación, pero lo es en competitividad, lo es en renta per cápita, como acabo de decir. En una escala europea, la referencia, digamos, habitual entre el mundo de la innovación es el European Innovation Scoreboard, conocido, es una referencia de todos los años. Se publica en una edición, 16º en este caso, entre los, digamos, países moderadamente innovadores, o sea, insuficiente. Y un corolario inmediato que hemos visto en todos estos años, es decir, España, el Estado, invierte poco en I+D, cosa que es cierta, cosa que hemos reivindicado desde nuestra asociación, que era una situación que debíamos cambiar. Un tema que, de acuerdo a la nueva ley de la ciencia que se acaba de aprobar, pues los poderes públicos se comprometen a cambiar en el largo plazo, con lo cual hemos hecho ahí un avance importante. Pero, y como hemos ido señalando sistemáticamente durante años, ese no es el único problema. Siendo un problema muy importante, hay otros problemas quizá no menos importantes. Por ejemplo, la inversión privada
la inversión empresarial en I+D. Y también, como correlario social, quizás las condiciones públicas de apoyo a ese I+D son un elemento a mejorar en esa comparativa internacional. En España tenemos muy pocas empresas innovadoras. Solamente un 20% de nuestras empresas declaran hacer algún tipo de innovación, un poco más entre las empresas de tipo industrial. Claro, supongo que para todos es conocido Peter Drucker, un conocido gurú en el mundo del management. Peter Drucker venía a decir que en las empresas solo hay dos funciones esenciales, el marketing y la innovación. Si tenemos un 80% de las empresas españolas que no hacen innovación, creo que tenemos una referencia un poquito dramática, ¿no? Como para pensar que queremos cambiar. Mi propuesta sería que entre los objetivos a medio plazo deberíamos aumentar al menos en el doble ese censo de empresas innovadoras en nuestro país. Bueno, el tema de la I+D+I que mencionaba nuestro presidente esta mañana, claro que reivindicamos que este casticismo, porque realmente es algo muy del entorno español, poner juntos esos tres conceptos, deja en mal lugar, en lugar insuficientemente bien tratado a la innovación. Por eso reclamamos la I mayúscula, la I con negrita, o leer al revés, innovación, desarrollo e investigación. No sé cuál es la fórmula para poner a la innovación en su sitio, pero está claro que reclamamos, proponemos un puesto diferente en el que, por supuesto, las empresas son las protagonistas. Las grandes protagonistas de la innovación son las empresas, por eso el reto es conseguir ese mayor compromiso de las empresas con la innovación. Bueno, no todo es negativo en el panorama y esta tarde además tendremos un buen reflejo de esos elementos también positivos, como esos Hidden Champions que veremos dentro de poco en una mesa, el entorno, diría, de emprendedor, ¿no? y de desarrollo de nuevas empresas españolas con apoyo, por aquí está Enisa con los ecos de su 40 aniversario, con apoyo de entidades públicas. Es decir, hay elementos positivos que además debemos dirigir hacia un norte que hemos definido. Yo creo que esa es otra novedad de esta etapa, la direccionalidad de nuestras políticas, una mayor intensidad industrial, un mayor contenido de sostenibilidad en nuestra economía. Bueno, que vimos tiempos especiales, no lo vamos a descubrir, demasiado especiales, ¿verdad? Bueno, para abordar la primera fase de esta etapa un poco increíble que estamos viendo, se puso en marcha un plan de recuperación que, bueno, yo creo que ha abierto grandes posibilidades para cambiar de manera radical la economía de nuestro país. Desde AMETIC contribuimos, como se reconocía esta mañana, con algunos planteamientos potentes, como los proyectos tractores y otros, y yo creo que podemos revisitar la situación de este plano, aunque sea de forma sucinta. Y bueno, para abordar todo esto, pues tengo una mesa de lujo. Muchas gracias, Javier Ponce, por acompañarnos de nuevo en tu papel como director general del CDTI. Yo no sé si alguien que ha estado... estamos en la 36ª edición, si alguien que ha estado 36 veces aquí necesita presentación, pero bueno, Paco Marín, nuestro Premio Nacional de Innovación, en este caso efectivamente como vicepresidente de la Comisión de Innovación de COE, y luego tenemos dos primeros espadas que se estrenan aquí en este foro, Manuel Cantalapriadas y Digital Solutions Officer de Grupo Santander y Carlos Sartal, director general de IMIN. Así que vamos a iniciar esta conversación. Si quieres, Javier, la Secretaria de Estado ha hecho una exposición así un poco panorámica. Si quieres, brevemente, ¿cuál es el papel que le toca al CDTI en todo este panorama de apoyo público a la innovación en este momento? ¿Qué destacarías? Bueno, como papel de... Bueno, buenas tardes en primer lugar y agradecer a AMETIC la posibilidad de participar una vez más en vuestras jornadas, que además congregan a un público importante y relevante. Es una satisfacción para el CDTI siempre poder presentar, entre otras cosas, alguna novedad, ¿no?, que siempre ponemos en marcha, ¿no?, solo por el nombre, ¿no? Y aquí ya voy a comentar la primera primicia, ¿no? Hemos cambiado el nombre, ya no nos llamamos Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Desde que se ha aprobado la nueva ley, se llama Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que creo que efectivamente encaja mucho mejor. Es decir, lo que no cambiamos, evidentemente, es el logotipo, el acrónimo de CDTI, que seguirá siendo ese. Esto viene a responder un poco también a la lógica de actuación del centro, que como agencia financiadora de la innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues efectivamente estamos ya desde hace muchos años
no solo financiando la I+D, y el equipo de CEDETI claramente distinguimos entre I+D e innovación, y entendemos la innovación como la última parte de la cadena y no como el todo, porque a veces uno puede interpretarlo como una tautología de las 3 letras, porque a veces la gente cuando habla de innovación habla del todo, no de la última parte de más próxima al mercado, ¿no? En CEDETI sí lo hacemos, y lo hacemos porque además nuestras ayudas obedecen al Reglamento Comunitario de Ayudas de Estado y, lógicamente, unas pueden tener más intensidad que otras, y así nos vemos obligados a diferenciar claramente a efectos oficiales si la ayuda que concedemos es de investigación industrial, si es de desarrollo experimental o si es de innovación tecnológica, ¿no? Puesto que la intensidad, como digo, de ayuda es distinta. Bueno, a mí me gustaría mencionar que nosotros vamos a mantener las ayudas que venimos ofreciendo tradicionalmente con nuestra ventanilla 24 horas todos los días del año de las ayudas parcialmente reembolsables. Las acabamos de mejorar en el mes de julio, y las hemos mejorado porque ya veíamos cómo venía los nuevos mercados financieros. Y, evidentemente, tenemos que asegurar un entorno razonable para que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir accediendo a las ayudas, a la I+D+I en España, ¿no? Las ayudas públicas. Vamos a hacer efectiva las nuevas condiciones el 1 de octubre. Estamos adaptando nuestros sistemas de digitalización para que funcionen adecuadamente, y a partir del 1 de octubre se podrán acceder a estos nuevos modos de ayuda que ofrece el CEDETI, que son los anteriores, con ligeras mejoras. Vamos a incrementar los tramos no reembolsables en la parte de innovación, readaptamos los tipos de interés para no sobrepasar los límites del Reglamento Europeo, pero entendemos que eso le mejora las condiciones a la empresa porque le damos una cobertura financiera casi completa del proyecto, lo cual es una gran ventaja en los tiempos que se avecinan de dificultades y de subida del Euribor, ¿no? Entonces, en esas condiciones, este año nos planteamos conceder un 6% más de ayudas que el año pasado, y rompemos una barrera más dentro del CEDETI, y es que por primera vez en la historia del centro vamos a conceder más ayuda no reembolsable en forma de subvención, compra o capitalización. Vamos a conceder por encima de los 700 y pico millones de euros en ayuda no reembolsable, y vamos a superar a los 630 y tantos millones que tenemos en ayudas que preveemos que vamos a conceder en ayudas reembolsables. Entonces, rompemos ese mito de que concedíamos tradicionalmente préstamos. Este año vamos a conceder, como digo, más ayuda no reembolsable que reembolsable. Creo que es una novedad que hay que hacerla valer y comunicar. También, evidentemente, es consecuencia de la mayor disponibilidad presupuestaria, fruto del plan de recuperación. El CEDETI hizo una planificación para la gestión de este plan, de manera que, y teniendo en cuenta la naturaleza de nuestros proyectos, que tienen una duración estimada entre 2,5 y 4 años, dependiendo de la naturaleza, o nos poníamos a ejecutar rápido o aquello era inviable. Entonces, ya este año, en diciembre del 22, si todo funciona como esperamos, habremos concedido por encima de los 800 millones de euros del plan de recuperación, que es una cantidad que se acerca prácticamente al 70%, 70 y tantos por ciento del total de fondos del plan de recuperación que tenemos asignados. Entonces, es una manera, ya digo, estamos utilizando el plan de recuperación, pero lo estamos utilizando para convocatorias distintas de las convocatorias tradicionales del CEDETI en sus ayudas ordinarias de ayudas parcialmente reembolsables, que es una ayuda que se ha demostrado a lo largo de los 45 años de vida del centro, que es una ayuda muy adaptada precisamente para una de las grandes estrategias que se han planteado esta mañana, que es el crecimiento de las empresas, puesto que el CEDETI en su historia se ha convertido en el partner financiero para financiar la I+D de las empresas que han ido creciendo en España desde una etapa inicial pequeña hacia una consolidación mediana y gran empresa. Y ahí tenemos ejemplos, algunos han estado aquí esta mañana, como por ejemplo Televés, empresa que le financiamos el primer proyecto en el año 1981, hace ya unos cuantos años, y que regularmente ha venido al centro y le hemos apoyado para poder continuar con toda su estrategia de I+D, en la medida que la empresa lo ha ido necesitando y nos lo ha ido solicitando. Esto creo que es lo relevante, es decir, hay disponibilidad de fondos, hay fondos con una alta intensidad de ayuda, que era algo que tradicionalmente el sector privado venía reclamando, hay una nueva ley, que de alguna manera nos establece una garantía del crecimiento de la inversión pública,
Creo que lo que falta es esa inversión privada para conseguir complementar y hacer un uso más eficiente de los fondos públicos que están a disposición y que creo que se están utilizando para iniciativas, a mí me parece que muy relevantes. Algunas de las convocatorias que hemos lanzado, como la de Misiones, como el Plan Tecnológico Aeronáutico, son proyectos que hacía muchos años que no veíamos en el centro en cuanto a su ambición y su capacidad de incidencia futura de la tecnología en los mercados, ¿no? Luego hablaremos de otros temas que imagino a lo largo de la mesa que creo podemos hablar. Habrá ocasión. Efectivamente, Paco, de manera sucinta, ¿podría resumir un poco cómo es el termómetro de la visión desde la COE, ¿no? Una visión muy transversal de la innovación? Sí, sucintamente y buenas tardes. La verdad lo ha dicho ya Luis Fer, pero para mí es otra vez un placer. O sea, estar aquí un año más es algo que me llena las baterías, me pone las pilas, me rejuvenece, me parece que es una maravilla. Y de verdad que disfrutar de vuestra compañía, de esos abrazos que nos hemos dado estas veces cuando nos hemos encontrado de nuevo después de este tiempo, no deja de ser un auténtico, vamos, eso, la cámara de oxígeno esta que nos ha ofrecido esta mañana nuestro startupero joven, se compensa poco más o menos con lo de aquí, ¿no? Dicho esto, me preguntas qué hacemos. A ver, yo estoy, digamos, junto con el presidente Pedro Mier, porque tenemos la comisión la responsabilidad de llevar desde AMETIC la comisión de I+D+I de COE, y estamos ahí trabajando con un objetivo clarísimo. Tenemos la firme convicción de que no hay cambio en el estado del arte de la competitividad de nuestro país si las empresas no tomamos absolutamente el liderazgo del cambio que exige este tiempo. Si las empresas tienen que tomar el liderazgo, tienen que ser conscientes de en qué papel la innovación, la I+D, es una herramienta imprescindible para liderar. Y nosotros en la Comisión de I+D+I lo que queremos es profundizar ese mensaje. Que, por cierto, no es tan sencillo. Es muy sencillo con los que están en la Comisión de I+D+I, porque ya han hecho la declaración de intención, pero tenemos muchas más empresas, y lo has dicho, Luis Fer, ¿cuántas empresas no hacen innovación en este país? Nuestro papel fundamental sería abrir el abanico de empresas que tengan claro que tienen que hacer I+D para mejorar su posición competitiva. ¿Y cómo queremos hacer eso? Pues básicamente a través de la divulgación, de la divulgación de todo lo que pasa alrededor y particularmente de involucrar a la COE como un actor relevante en la opinión de las regulaciones que afectan a las empresas. Y ahí estos últimos meses, años, hacemos un trabajo intenso. Trabajamos absolutamente para que nuestra opinión como empresas, os puedo asegurar que participando de una manera activa las asociaciones empresariales y las empresas particularmente, hemos generado documentos que han sido llevados a los ministerios para que sean conocidos y la opinión de las empresas no sea ignorada. Hemos hecho comentarios a la ley de la ciencia, hemos hecho comentarios al plan estatal, hemos hecho comentarios a la estrategia, hemos hecho comentarios a todo. Por lo tanto, divulgar hacia el tejido empresarial su papel relevante, traer la opinión de las empresas al mundo que hace la regulación y, en este caso, a las autoridades. Quiero dejar como un ejemplo claro de algo que ha sido extremadamente oportuno, extremadamente reconocido de ese trabajo segundo cuando hemos elaborado una propuesta sobre la reforma fiscales de la I+D+I. Hemos sido capaces de generar un documento que, puesto en manos del grupo de expertos que el Ministerio de Hacienda tenía creado para elaborar una propuesta de reforma fiscal en este país, el documento que generó COE, como la participación de muchos de los miembros, tanto privados como asociativos, fue absolutamente reconocido por el grupo de expertos, y en esas 10 páginas mágicas que os recomiendo que leáis, porque es absolutamente el compendio más claro de la reclamación de cómo la fiscalidad tiene que jugar un papel activo para promocionar la I+D, ahí estamos reflejados en ese grupo, en la recomendación del grupo de expertos. Desgraciadamente, no sé si ese grupo de expertos y su recomendación va a ir muy lejos, por motivos que no es por lo nuestro. Pero había una cosa clarísimamente en nuestra reclamación que no podemos dejar de decir. Tenemos que pedir
la excepción de la limitación del 15% del impuesto mínimo de sociedades para las actividades de I+D+I. Si no excepcionamos ese tipo de limitación que está impuesta de una manera absolutamente traída del cielo, incomprensible, lo único que vamos a hacer es que ese número de empresas que hacen actividad de I+D+I en España se vean reducidas. Es decir, lo contrario de lo que queremos hacer al principio. Y para eso lo que os puedo asegurar es que no vamos a bajar la guardia, porque estamos seguros que nos asiste la razón en una reivindicación que nos lo dice el Fondo Monetario Internacional, nos dice la OCDE, nos lo dicen todos los organismos. La fiscalidad de nuestro país necesita ser razonablemente modificada. Porque luego podremos abundar un poquito más en este tema y de otras ópticas. Manuel, en tu debut representas a una entidad que, según algunos informes de la Comisión Europea, es el principal inversor privado en I+D de nuestro país, que no es cualquier cosa. A tu responsabilidad actual se une una trayectoria anterior explícitamente en el campo de innovación. Pues yo te propondría que nos contaras cómo se desarrolla esta actividad de innovación, digitalización, una entidad como la tuya. ¿Qué significa? Pues muy bien. Oye, muchas gracias por la invitación y por debutar con vosotros, y gracias a METIC también. Bueno, pues también intentando ser breve, ¿no? Pero la verdad es que si hay un sector que la verdad es que ha tenido que sufrir una transformación relevante en los últimos años, ha sido el sector financiero, el sector bancario. Yo, para explicarlo, normalmente, y tampoco me quiero poner tan muy académico, pero hablamos mucho de, para distinguir entre transformación e innovación disruptiva, de horizontes, ¿no? Hay un horizonte 1, que básicamente es pues el negocio actual del banco, cómo lo hemos ido transformando, reingeniería de procesos y llevándolo, por ejemplo, al mundo digital, la transformación digital de la banca. Hay un horizonte 2, si queréis, que es básicamente también productos y servicios que ahora mismo tenemos para nuestros clientes, donde entran nuevas tecnologías o entran pequeños cambios en la sociedad, en los gustos, en, no sé, economía de la suscripción, por ejemplo, y tenemos que adaptar y también reinventarnos. Y Horizonte 3, es también en la matriz de lo desconocido, ¿no? Son nuevas tecnologías, pero donde no hay un modelo de negocio todavía muy claro y donde también tiene un proceso de maduración más largo. Horizonte 1 es pura transformación digital, y Horizonte 2 y Horizonte 3 sí que son sujeto en el banco de un approach más de lean management, de innovación, etcétera, etcétera. En los tres horizontes, la verdad es que lo que se ha hecho en los últimos años en el banco ha sido primero crear las herramientas o los instrumentos para poder innovar. Estructura dentro de la organización, pues equipos de innovación dedicados, vehículos de inversión. Tenemos un venture capital que se empezó llamando Santander Innoventures y que ahora se llama Mouro Capital, que tiene un mandato de inversión de 400 millones de dólares en fintechs, en compañías fintech, participantes, que eso lo que nos permite es ir alimentando un poco pues la innovación externa, ir alimentando de tendencias al banco, ver un poco qué es lo que se está ocurriendo ahí, independiente de otros muchos nodos de innovación en los que estamos, ¿no? Pero, y yo creo que se ha progresado, y en los últimos años, antes tú decías, yo empecé en el mundo de la innovación en el banco, año 2015 más o menos, a nivel global, llevando estrategia global de innovación. Luego he sido director de innovación en el banco en España, y ahí voy ya temas más digitales en Europa. Ha habido cambios, pero se han ido introduciendo instrumentos en el modelo, ¿vale? El modelo de innovación está claro. Básicamente lo que hacemos, como en todos lados, es, oye, cuando tenemos un nuevo servicio, un nuevo producto, pues que nos hemos inspirado porque nos viene un partner o porque hemos detectado una necesidad, pues primero construimos o hacemos una prueba de concepto, involucramos a todos los stakeholders del banco para que participen en esa prueba de concepto. Luego lo pilotamos, si tiene éxito esa prueba de concepto, con un grupo reducido de clientes, y a partir de ahí pues también tenemos digamos un umbral donde decidimos si continuamos o no continuamos. Hay mucha innovación que muere por el camino y lo ejecutamos. Digamos que esto yo creo que son elementos comunes en todas las industrias, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, y aquí igual sí que me gustaría contaros un tema un poco más reciente, que es cómo la organización o el banco
ha cambiado la forma de trabajar. Yo creo que en los últimos 2-3 años un cambio cultural relevante y de hecho, nos hemos reorganizado internamente en el banco, en concreto en España. Estamos trabajando ya en el concepto de tribus, ¿vale? De cuando el banco, que Servicios Centrales, pues estaba totalmente dividido en servicios de apoyo y luego pues los equipos de producto, un poco silo, ¿no? Pues ahora lo que hay son hay 22 tribus definidas en el banco, tribus que se dedican, oye, pues antes hablamos del producto hipotecario, ¿eh? Pues ahora hay una tribu que se llama Homes, que básicamente lo que intentan es ver cómo es la experiencia o cuáles son las necesidades que tiene una familia en el mundo de su vivienda, no solamente de financiación, sino en el journey previo y posterior, ¿no? Y intentar definir los productos y la experiencia y los journeys del cliente con el banco en base a eso. Y en esa tribu, pues no solamente hay gente de producto típica, sino que están trabajando ya equipos especializados de digital, de tecnología, todos conjuntamente, incluso físicamente, sentados en un espacio que es el de la tribu de Homes, ¿no? Pues así hasta 22, ¿vale? Y luego sí tenemos todavía lo que llamamos centros de expertise, pero bueno, es un cambio profundo, ¿eh? en la forma de trabajar y en la forma de innovar, y que alimenta estos 3 horizontes que te decía antes, ¿no? O sea, excelente perspectiva. Bueno, abres un melón que daría mucho de sí, que son las maneras de hacer innovación. Que estamos hablando mucho de recursos, que es sin duda alguna uno de los topics, pero hay otros no menos importantes, que es cómo conseguir eficacia, ¿no?, de toda esa actividad. Y es el campo que has abierto. Carlos, vuestra empresa ayuda a muchas empresas a avanzar en el campo de la I+D+I, vamos a decirlo así, participación en programas. Tenéis además una proyección internacional que me da pie a hacerte esta pregunta, que desde vuestra experiencia, ¿cómo veis la situación de la innovación en las empresas españolas? Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a METIC por invitarnos y por participar. Es un lujo, es nuestra primera vez que participamos en vivo. Esperamos llegar a las 36, Paco. A mí me gustaría darle un poco la vuelta a la frase que lidera nuestra discusión, que es el impacto de la innovación en la reindustrialización. Me gustaría proponeros cuál es el impacto de la industrialización en la innovación. Y simplemente con un par de datos para empezar, que es decir, en España ahora mismo, con datos del 2020, la contribución de la industria al PIB está por debajo del 15%, 14,87% aproximadamente. Era casi el 19% en el 2020. Y el objetivo que nos hemos marcado como país, que el Gobierno ha marcado como país, es llegar al 20%. Para que nos comparemos en ese entorno internacional del que estamos hablando de que Alemania está en un 21% de contribución de la industria al Producto Interior Bruto. Si consideramos, no voy a dar los datos de impacto en empleo porque no tiene sentido, pero si vemos el efecto arrastre que tiene esa contribución al PIB de la industria, estamos hablando de un efecto arrastre de casi el 43% del PIB. Quiero decir, la importancia de la industrialización para la innovación es fundamental. Y realmente la inversión en innovación de ese menos del 15% del PIB es del 46% del volumen total de I+D+I en España. Para que nos hagamos una idea, que creo que tú lo has dicho, que no innovamos lo suficiente. Para que nos hagamos una idea, efectivamente, nosotros como empresa, como consultora multinacional, sí hacemos ese benchmark y ese barómetro internacional. España está muy por debajo de los indicadores en cuanto a cuánto hacemos de I+D y, sobre todo, cuánto hacemos de I+D y cuánto hacemos de la pequeña I que hablábamos esta mañana. Porque el foco en España está mucho más en la pequeña I que en el I+D. Pero bueno, yo entiendo que vamos a discutir acerca de esto, no quiero alargarme más para tener más tiempo. Efectivamente, yo propongo quizá aceleremos un poquillo en las respuestas para aumentar el número de iteraciones, pero te repregunto, claro, ya que estás en caliente, ¿cuál, desde tu experiencia, de tu organización, cuáles son las barreras percibidas a la innovación empresarial más importantes? Realmente la idea es la propia industrialización, es el propio crecimiento de la industria, de la inversión en industrialización, el crecimiento de la industria es un efecto tractor directo en la inversión de I+D+I. Realmente las barreras que nos encontramos a la mayor inversión en I+D+I no solamente son
no solamente son las regulatorias, que son importantes, las puede haber. En España tenemos un sistema, yo siempre creo que cada vez que intervengo lo digo, tenemos un sistema excepcionalmente generoso. En España es posible, y hago referencia a una frase que ha hecho Teresa Riesgo, que me encanta, que es: no solo es importante saber, sino saberlo aplicar. En España puedes recuperar 60 céntimos de cada euro que inviertes en I+D+I. Hay que saber cómo hacerlo. Pero hay barreras regulatorias que fundamentalmente están basadas en la complejidad del sistema. Hay otras. Está el talento, está la parte de sostenibilidad, pero realmente muchas de ellas vienen por la parte de complejidad del sistema. Muchas gracias, Manuel. Te propongo dos frentes y coges el que más te guste. Desde la perspectiva de tu grupo, sois una empresa sistémica con una capacidad potencial tractor importante. Sois una empresa que además puede aportar financiación y claves financieras al ecosistema. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo puede apoyar una entidad como la tuya? Pues que, mira, claramente con financiación, como tú lo has dicho. Yo creo que hoy ha salido varias veces la necesidad de invertir. Yo creo que a través de los fondos europeos está llegando las ayudas a través de los PERTES, a través de los diferentes planes, pero claro, hay un efecto multiplicador en la economía, que es por cada euro que pone la administración pública, hace falta 3 euros básicamente de capital privado, ¿vale? Bueno, oye, hay una parte de equity y probablemente un 50% de financiación que en muchos casos puede ser bancaria, ¿no? Entonces, pues realmente el banco está preparado para ello y yo creo que en general no el banco, sino el sector financiero apoyando y luego también, os diría, como socios también a la hora de buscar esos proyectos, de hacer el matching con las ayudas. Lo comentaba esta mañana Ángel Rivera, nosotros en el banco tenemos un equipo que se dedica precisamente, no solamente tenemos una plataforma que te machea un poco a qué ayudas puede una compañía, un cliente, una empresa solicitar, sino que tenemos un equipo de apoyo también en el mundo de las subvenciones competitivas, que requieren muchísima más documentación, y ya estamos hablando de tickets mucho más altos de inversión, pues ayudarles a generar esa documentación y poder hacer que el proyecto sea un éxito, y ya con financiación completa, ¿no? La del capital, la de la subvención y la financiera del banco. Paco, ya has puesto de manifiesto la importancia de los instrumentos fiscales. ¿Quieres ahondar un poquito más? Por ejemplo, explicando por qué. O sea, no cuentos, sino por qué las empresas tienen tanto interés en este tipo de instrumentos. Vamos a ver, voy a aceptar tu invitación, pero no me voy a quedar sujeto a eso porque hay otras cosas que parecería que solamente nos preocupa el aspecto fiscal. Y no, el hecho claro es que la fiscalidad es neutral, es justamente la corresponsabilidad natural con lo que haces. Si tú haces algo y lo haces bien, cobras. No tienes que estar sometido a ningún tipo de evaluación competitiva, etcétera. Luego, por lo tanto, es más neutral que ningún otro método, es más directo y además entra absolutamente en la sangre de la genética de las empresas. Si tú trabajas y te esfuerzas y haces una buena apuesta por la innovación, vas a recibir la justa compensación por ello. Por lo tanto, es muy sencillo y no me voy a centrar ahí. Pero como habías empezado a decir, ¿qué otras barreras, qué barreras hay? Vamos a ver, es que hay varias cosas que son sustanciales. La principal barrera que tenemos en España, que ya lo has reflejado tú en nuestra posición equivocada, la 17 en el scoreboard y el 30 en las valoraciones del Banco Mundial, siendo el 10º país en renta per cápita, no, es que hay algo que está mal ahí. ¿Y qué es lo que está mal? Que la sociedad española, y hay encuestas recientes que ha hecho Cotec sobre la evaluación de la sociedad española por la innovación, sigue bajando en la estimación de las personas. Ha subido la valoración del ciudadano por la ciencia, pero ha bajado la valoración del ciudadano por la innovación. Es que es algo que... Luego, tenemos un primer problema, es que hay que situar la innovación en donde está, en el centro de la generación de riqueza de nuestro país. Por lo tanto, eso es el foco. Y cuando hemos atacado... Me he felicitado públicamente por la aprobación de la Ley de la Ciencia, por lo tanto, voy a quitar la duda de que no estoy a favor. Claro que estoy a favor. Lo que digo es que esa Ley de la Ciencia ha puesto el foco en una de las partes problemáticas que teníamos en el sistema, que era el sistema de los científicos públicos.
pero es que no es el verdadero problema. España tiene un problema mucho más grave, que es este otro, el rol de la innovación. Y la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación no ha puesto el foco ahí. Luego, ese es el verdadero obstáculo. Tenemos que hacer una ley que tenga como foco poner la innovación española en el sitio que le corresponde para que nuestra posición como país sea coherente. Eso creo sinceramente que son... ¿Y eso es cómo se hace? Necesitaría 2 o 3 mesas redondas, pero lo que es verdad es que no podemos confundir la dificultad con el objetivo. Si no sabemos cuál es el objetivo, nunca lo vamos a conseguir. Por lo tanto, yo empiezo reivindicando que dejemos de hablar de los problemas pequeños y nos centremos en el problema grande. Es que España tiene que ser el país número 10 en innovación del mundo. Muchas gracias. Creo que vamos a coger ese hilo, el de los objetivos, ¿no? Porque además esos objetivos no son solo, digamos, cuantitativos de inversión, me imagino. Tenemos una orientación muy clara, más industria, más sostenibilidad. Javier, bajo el punto de vista de las políticas e instrumentos públicos, y en concreto el papel de ese nuevo o renovado CDTI, ¿cómo ves esa etapa? ¿Qué papel va a jugar el CDTI en esa direccionalidad de los instrumentos para apoyar esos objetivos que estamos comentando? Bueno, con el incremento que comentaba en primera intervención de ese 6% por encima, estamos hablando de una concesión de fondos alrededor de por encima de 1.400 millones de euros. Y si sumamos las ayudas que se espera que las entidades españolas recuperarán del programa Marco, más de otros programas de retornos como la Agencia Espacial Europea y otras instituciones, estaríamos sumando otros 1.000 y pico millones de euros. Eso significa una movilización, una llegada de fondos de unos 2.400 millones de euros para I+D+I en España, para el sector privado. Más habría que sumarle un porcentaje que sería la inversión privada necesaria asociada a esos proyectos. Pues estamos hablando de una movilización de cerca de 3.200 millones de euros. Esto hoy por hoy supone aproximadamente por encima del 40% del total de la I+D que se realiza por el sector privado en España. Es una movilización extraordinaria. Nunca a la actuación del CDTI ha llegado una movilización tan grande del volumen de inversión en I+D en España. Esto significa que efectivamente empezamos a tener un papel muy predominante de actuación en materia de I+D+I privada. Pero además no lo hemos hecho solo de forma cuantitativa, que son estos datos, sino de forma cualitativa. Creo que hemos puesto en marcha algunos instrumentos que todavía hoy por hoy quizá no son demasiado conocidos, aunque yo creo que empieza ya a haber mucho ruido en el mercado. Por ejemplo, los mecanismos de capitalización de empresas tecnológicas españolas a través de Invierte es un mecanismo que, por ejemplo, solo este año esperamos capitalizar a través de 100 millones de euros a nuevas empresas españolas. Estamos hablando de 100 millones de euros que aporta el CDTI a través de su filial Invierte. Luego, al menos otros 100 llegarán de inversores privados, puesto que lo hacemos en coinversión. Entonces, y estamos planteando incluso movilizaciones más allá de startups. Es decir, nos estamos planteando entrar en esa línea, que estoy deseoso de ver un poco, a ver esa mesa que anunciabais de crecimiento empresarial, porque el rendimiento de la tecnología no llega con el desarrollo de la tecnología, llega con la extensión de la tecnología en el mercado. Y el problema que tiene España es que tiene buena ciencia, se generan buenas startups. Nosotros estamos generando unos ingresos extraordinarios en las inversiones que hacemos en las startups españolas. Es un negocio estupendo, pero no conseguimos que la tecnología se extienda a través de empresas españolas en el mercado, porque empezamos a ser un poco el laboratorio de las multinacionales extranjeras. Las multinacionales extranjeras saben que tenemos buena ciencia y lo que quieren es capturar esa tecnología una vez que está próxima a mercado. Tenemos que hacer crecer, y lo he oído esta mañana y creo que me satisface como gestor en este caso público, tenemos que hacer crecer las empresas españolas. Necesitamos más empresas medianas y más empresas grandes. El 82% de la inversión en I+D privada alemana la hacen 8 grandes corporaciones alemanas. 8. Mientras que en España no tenemos grandes grupos industriales, que son los que tienen una alta intensidad inversora. Ese es nuestro problema endémico y estructural. Tenemos que hacer crecer a las startups, pero hay que hacerlas crecer para pasar de una etapa de startup a una gran empresa. Y luego el mercado decidirá. No es lo mismo ser un emprendedor que quiere ganar dinero a un emprendedor que quiere ser un empresario o una empresaria a medio y largo plazo. Y en España tenemos que apoyar a este segundo perfil de forma manifiesta, porque es lo que nos genera empleos, riqueza, tanto privada como pública.
y es fundamental. Por eso el CDT está entrando en dos líneas que antes no hacía. Transferencia de conocimiento. Hemos creado 3 grandes fondos de transferencia de tecnología que están empezando a operar ya en los centros de investigación españoles y en las universidades. Los hemos capitalizado con más de 40 millones cada uno. Estamos hablando de una aportación de 120 millones del CDT en fondos de transferencia de tecnología, más otros 120 que llegarán de entidades privadas. Y estamos capitalizando empresas. Ahora vamos a capitalizar empresas de tamaño mediano, con EBITDA positivo, porque queremos hacerlas crecer. Pero necesitamos que los inversores españoles quieran acompañar al actor público para hacer crecer esas empresas. Porque son rentables, son muy rentables. Nosotros estamos viendo que es muy rentable invertir en ciencia. Lo estamos demostrando. Nuestra filial invierte, gana dinero. Y arrancó en el 2012. Dices, ¿y cómo puedes estar, a pesar del bache que suele tener el capital riesgo? Pues está funcionando. Cuando uno invierte en ciencia y hace una buena selección de oportunidades, el dinero llega. Muchas gracias, Javier. Creo que todos estamos a la vista del cronómetro, nos queda muy poco, pero os ofrezco terminar la última ronda, si queréis, con mensajes telegráficos, un poco en esta línea estructural, ¿no?, de nueva industria, nuevos objetivos. Paco. Estamos viviendo las primeras andaduras de los PERTES, en los que hemos tenido absolutamente nuestra mayor confianza. Yo no he visto jamás un escenario parecido. 11 PERTES, 60.000 millones de euros de compromiso, y estamos empezando a tener preocupaciones por qué va a pasar. Y creo que, sinceramente, parte de esas preocupaciones vienen por no haber sido valiente, llámale oportuno, a remover algunas de las barreras que tienen nombres y apellidos y que son antiquísimas en nuestro país, la Ley General de Subvenciones, el marco de ayudas de Estado. Sin esas barreras, o mejor dicho, con esas barreras, es muy difícil que hagamos nada. Pero eso no es que no lo supiéramos, porque hace muchos meses, me acuerdo del principio del 20, que se escribió, señores, hay que reformar, hay que remover las barreras que hacen necesario esto. Por lo tanto, vamos a ver cómo ahora, cuando no las hemos removido, cómo hacemos que, a pesar de ellas, los PERTES cumplan el objetivo de cambiar nuestro país. En eso es en lo que nos tenemos que focalizar. Yo tengo toda la confianza en el equipo que está haciendo esto en los ministerios, porque creo que están volcados a tope. Pero un poquito más de valentía, queridos compañeros, hace falta valentía para romper esos moldes. Cogiendo este hilo, y como estáis participando activamente, Carlos, ¿quieres coger el libro de los PERTES y dar tu visión de esta fase inicial de ejecución? Sin duda. Los PERTES yo creo que son una muy buena idea. Creo que son una excelente herramienta para conseguir unos objetivos de reindustrialización. Sinceramente, creo que no están teniendo todavía el impacto que tienen que tener. Paco ha dicho, están empezando a correr, es verdad, están empezando a correr, pero el del PERTE del vehículo eléctrico no ha tenido todo el éxito que tenía que tener. En las aprobaciones preliminares que ha habido no han sido satisfactorias, no se ha cubierto el presupuesto, tenemos camino que recorrer. Yo me gustaría, como continuación de eso, creo que hay una parte, y siento regañar a la administración pública aquí, pero creo que hay una parte de infradotación de recursos públicos para satisfacer para ejecutar esos proyectos que son realmente interesantes como transformadores en los diferentes sectores. Como última línea, si me dejas, sé que estamos mal de tiempo, pero quería enfatizar la parte de cuando comparas España con el resto de Europa, somos excepcionalmente generosos en los instrumentos que hay para financiación de la I+D y somos excepcionalmente complicados a la hora de ejecutarlos. Hay deducciones, hay bonificaciones, hay monetización pública, monetización privada, hay ayudas. Es muy complejo encontrar el equilibrio perfecto entre que me voy a un PERTE o me voy al CDT. Hace falta entender bien cuáles son las implicaciones a corto, medio y largo plazo de tomar una decisión o la otra, pero las opciones están ahí. Y lo que a mí me gustaría es que las empresas puedan recurrir a especialistas para tomar las mejores decisiones porque tienen un impacto en la cuenta de resultados. Gracias. Mensaje, Manuel, para cerrar, ¿cuál es tu perspectiva acerca de estas oportunidades? Bueno, yo creo que efectivamente estamos ante una gran oportunidad de inversión con las ayudas, el plan de recuperación, etcétera, etcétera. Y la única matización de lo que ha pasado en los últimos meses es quizás el shock energético en el que estamos, que igual introduce el matiz también de modelos energéticos de las empresas y de poder invertir más también ahí, ¿no? De poder invertir en energía limpia, descarbonización,
porque eso de alguna forma va a variar un poco los costes energéticos de algunas industrias, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad también para invertir. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra concisión en esta última ronda. Lo tenemos que dejar aquí, por si no vamos a perder muchos amigos, además le falta respeto a la audiencia. Pero yo creo que con la premisa de que volveremos. O sea, el desafío está ahí. Yo creo que también la sensación de oportunidad que tenemos por delante y de mucho trabajo por hacer, de manera que estaremos el año que viene, espero que para constatar avances y muchos éxitos. Muchas gracias a todos. Gracias.